Bienvenidos a un nuevo vídeo de física para bachillerato. Seguimos con la serie de vídeos sobre ejercicios de campo eléctrico. En esta ocasión resolveremos el tercer ejercicio. Recordamos que en la descripción de estos vídeos podéis encontrar los enunciados. Empezamos. Vamos ahora con el último ejercicio, que es un ejercicio extraído de la selectividad de Madrid de septiembre de 2014. Y dice así. En el plano XY se sitúan tres cargas puntuales iguales de 2 microcoulombios en los puntos P1, 1 menos 1 milímetros, P2 menos 1 menos 1 milímetros y P3 menos 1, 1 milímetros. Determinar el valor que debe tener una carga situada en el punto P4, 1, 1 milímetros, para que el campo eléctrico se anule en el punto 0, 0 milímetros. En esas condiciones, ¿cuál será el potencial eléctrico en dicho punto? El apartado B, el potencial eléctrico se anule en el punto 0, 0. En estas condiciones, ¿cuál será el vector de campo eléctrico en dicho punto? Bien, son dos apartados completamente independientes. Si se anula el campo eléctrico, no tiene por qué anularse el potencial, y si se anula el potencial, no tiene por qué anularse el campo eléctrico. Las condiciones son completamente distintas. Vamos a hacer unas consideraciones geométricas para resolver el apartado A. Si nos fijamos bien, tenemos las cargas tal y como nos las distribuyen en unidades que son milímetros. Tenemos la carga Q1 puesta en el punto 1, menos 1, la carga Q2 puesta en el punto menos 1, menos 1 y la carga Q3 puesta en el punto menos 1, 1. Y nos preguntan qué carga hay que situar aquí para que el campo eléctrico total resultante se anule. Bueno, si nos fijamos, vamos a ver que por la geometría del problema, las cuatro cargas forman un cuadrado. Las distancias entre ellas son las mismas y la línea que une cada una de las cargas con el punto 0, 0, donde nos piden estudiar el campo eléctrico, es la misma distancia y está inclinada un ángulo de 45 grados. Así pues, como las tres cargas que nos dan previamente son positivas, el campo eléctrico que crea Q3 en el punto 0, 0 y el campo eléctrico que crea Q1 en el punto 0, 0 tienen igual módulo, ya que las cargas son iguales y las distancias son iguales, y sentidos distintos, ya que ambas son positivas. De tal manera que E1 y E3 quedan directamente anulados. Por otra parte, Q2 crea un campo eléctrico que estará inclinado 45 grados respecto del eje de las X, apuntando en dirección opuesta a Q2. ¿Qué carga hay que poner aquí para que el módulo que crea, para que el campo eléctrico que crea esta carga que hemos puesto ahora sea de igual módulo, pero de sentido opuesto? Pues tan sencillo como colocar aquí otra carga de 2 microcoulombios, y ocurrirá igual que ha ocurrido con Q3 y con Q1, que el campo eléctrico se va a anular. Así que ya sabemos que la carga Q4 va a ser de 2 microcoulombios para que se cumplan las condiciones de anulación del campo eléctrico. Fijaos que no hemos hecho ni una sola operación, simplemente fijándonos en la geometría del problema, y puesto que el punto que nos dicen que estudiemos es justamente el centro de este cuadrado, la carga tiene que ser exactamente igual. De esta manera los cuatro campos eléctricos se van a anular entre sí, 2 a 2. Calculamos ahora el potencial eléctrico en el punto 0, 0, sabiendo que hemos colocado esta cuarta carga. Bien, el potencial eléctrico necesita saber cuál es la distancia que hay entre las cargas y el punto donde lo queremos estudiar. Entonces, bueno, en todos los casos la distancia es la misma. Tenemos que la coordenada X y la coordenada Y son 1, calculamos el módulo de este vector que une el centro con cada una de las cargas, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 2 milímetros. Lo vamos a pasar a metros, raíz de 2 por 10 elevado a menos 3 metros es la distancia que separa cada carga del centro, independientemente de que sea la 1, la 2, la 3 o la 4. Calculamos ahora la suma de los potenciales, nos fijamos que los cuatro potenciales son iguales, ya que las cuatro cargas son iguales, las cuatro distancias son iguales, los cuatro potenciales son iguales. Calculamos un potencial, por ejemplo el V1, que es la constante de Coulomb por el valor de la carga y dividido entre la distancia que separa la carga del punto donde lo estudiamos, y obtenemos este valor de aquí, 9 por raíz de 2 por 10 elevado a 6 voltios. Multiplicamos ahora por 4, ya que hay cuatro potenciales que contribuyen de igual manera, y el resultado será 36 por raíz de 2 por 10 elevado a 6 voltios. En el apartado B nos piden
el módulo, la dirección y el sentido del vector intensidad de campo en el punto que acabamos de hallar. Bien, en el punto X igual a 20 centímetros de la carga Q1. Vamos a fijarnos cómo son los vectores de intensidad de campo creados por cada una de las dos cargas. Vemos que la carga Q1 es positiva y por tanto el vector intensidad de campo apunta en dirección contraria a la carga. Sin embargo, la carga Q2 es negativa y su vector intensidad de campo apunta en dirección hacia la carga que lo crea. Vemos que al final los dos vectores intensidad de campo apuntan en la misma dirección y en el mismo sentido. La dirección es a lo largo del eje X y el sentido es hacia Q2. Es decir, que simplemente si calculáramos los módulos de ambos vectores, sumando ambos módulos, obtendríamos el módulo total de la intensidad de campo. Y la dirección y el sentido ya las hemos determinado, que es en la dirección positiva del eje X. Vamos entonces a calcular cada uno de los módulos intensidad de campo que crea cada una de las dos cargas en este punto. Sin embargo, nos piden que lo que se tiene que anular es el pero antes vamos a cambiar las coordenadas del cuadrado a metros. Así que vamos a hacer de nuevo 20 centímetros son 0,2 metros, la distancia que separa del problema Q2 y nos encontramos que del tenemos punto las tres X cargas serán 30 centímetros, es decir, 0,3 metros, una cuarta y ahora carga. sí, aquí la cuestión ya no es de vectores, vector puesto que intensidad de campo creado por la carga Q1 no es un en este vector, punto, sino que es un escalar, dado por esta y la expresión. suma de las cuatro constante de contribuciones debe de la ser carga 0. dividida entre la Sí, distancia al ¿cuál cuadrado. es el potencial eléctrico La total constante de en el 9 por punto 10 elevado a 0,0? 9, Bien, pues la suma de los por la cuatro carga, que son potenciales 2 por 10 eléctricos. elevado a Esto menos viene 6 por la coulombs expresión, dividido la constante de entre Coulomb la distancia en por metros, la suma de 0,2 estas elevado cuatro al cuadrado. fracciones. Realizamos los cálculos y nos quedan 450 por 10 elevado a 3 Como en newton este partido caso de las Coulomb. Este es el distancias módulo son las mismas, del vector al sumar intensidad de estas cuatro campo creado fracciones por la ya carga tendrá Q1. el Algo mismo parecido, denominador pero por la y carga nos Q2, queda esta expresión vamos de a aquí. fijarnos Si que queremos no que hemos esto tenido sea en cuenta cero, el la signo, única porque posibilidad hemos que tenemos calculado es nada que más que la el suma módulo, de las ya cuatro sabemos cuál va a cargas ser la dirección y el resulte sentido. ser cero. Hacemos el mismo cálculo y nos Bien, queda que son así de 300 por sencillo. 10 Vamos a elevado a 3 despejar cuánto newton vale partido de Coulomb. Q4, pasando el Sumando resto de ahora las las cargas dos expresiones, al otro lado con nos signo queda que en negativo. total el vector esta manera, intensidad de campo es Q4 debe ser 750 por 10 elevado a 3 debe tener carga opuesta a la suma de las otras tres la cargas. dirección y el Como sentido, cada carga ya lo hemos tenía determinado 2 antes, microcoulombios, es a lo el largo resultado es que del Q4 eje debe tener de las X, menos es decir, a lo largo de la línea que une microcoulombios, Q1 con y Q2 de esta manera se en el anulará sentido que el va campo eléctrico desde Q1 en el punto hacia central Q2. del cuadrado. Una vez que tenemos este resultado, ya sabemos cuánto vale Q4, nos piden calcular el vector de campo eléctrico en el punto central. Bien, en este caso vamos a sumar los cuatro vectores, pero ya sabemos, por las consideraciones geométricas que hemos hecho al principio, que la suma de E1 y E3, al ser vectores opuestos con el mismo módulo, esta suma se va a anular, así que el campo total va a ser simplemente sumar el vector E2 con el vector E4 debido a esta última carga. Vamos a calcular cuánto vale el módulo del campo eléctrico creado por la carga 2. Sabemos que la distancia era raíz de 2 por 10 elevado a menos 3 metros. Al elevarlo al cuadrado nos quedará 2 por 10 elevado a menos 6 metros. Calculamos esta fórmula y nos queda que el campo eléctrico que crea la carga Q2 en el punto central es 9 por 10 elevado a 9 newton partido de Coulomb. ¿Qué dirección tendrá este vector de campo eléctrico? Bien, pues saliendo de la carga, en dirección opuesta a la carga y mirando 45 grados de inclinación. El vector E4, es decir, el vector campo eléctrico creado por la carga 4 en el punto central, viene dado por la siguiente expresión. En este caso, como la carga es negativa, nos va a salir un resultado negativo. Esto indica que va a tener sentido opuesto al esperado. Es decir, en vez de apuntar en dirección opuesta a la carga, va a apuntar en la misma dirección. De tal manera que cuando vayamos a sumar estos dos vectores, el vector E2 y el vector E4, ambos tendrán la misma dirección y sentido, con lo cual bastará con sumar sus módulos. Sumamos los módulos de los dos vectores y obtenemos que el vector campo eléctrico resultante de estas cuatro cargas tiene como módulo 36 por 10 elevado a 9 newton partido de Coulomb. La inclinación son 45 grados respecto de la horizontal, así que para calcular el vector directamente con sus coordenadas multiplicamos por el vector unitario de esa dirección, que es el que tiene como coordenadas coseno de 45 grados y seno de 45 grados, que son raíz de 2 partido de 2 y raíz de 2 partido de 2 respectivamente. Nos queda así el vector campo eléctrico resultante de sumar estas cuatro cargas como nos pedían en el problema. Espero que os haya servido.
Y recuerda que puedes dejar tus comentarios y suscribirte al canal para ver nuevos vídeos. Hasta pronto.